Siempre creí que la vida funcionaba de manera justa, que, con el esfuerzo adecuado, todos tendríamos las mismas oportunidades. Pero, como aprendí de la manera más difícil, la vida no siempre es justa. Más que eso, hay cosas que solo entiendes cuando decides dejar de seguir el flujo y empezar a vivir para ti misma. Mi nombre es Laura Martínez y voy a contarte una historia que cambió mi vida para siempre. Una historia sobre cómo la culpa, la expectativa y la presión pueden destruir lo más valioso que tienes, tu felicidad. Tal vez alguna vez has sentido que siempre estuviste a la sombra de alguien. O tal vez has sido esa persona que siempre resolvía los problemas de los demás. Yo sé cómo se siente, pero déjame empezar desde el principio. Siempre supe que algo no estaba bien. No era algo que pudiera identificar de inmediato, pero, a medida que pasaban los años, comencé a darme cuenta de un patrón. Siempre fui la responsable en mi familia. Desde pequeña, supe que, de alguna manera, mi vida tenía un propósito diferente. Mi hermana, Elena, era la favorita. Nunca hacía nada malo, siempre sacaba buenas notas. Siempre tenía una sonrisa en el rostro, y, por más que mis padres me quisieran, parecía que nada de lo que hacía era suficiente para alcanzar ese estándar de perfección. Mientras Elena tenía todo lo que quería: vacaciones en lugares paradisíacos, ropa de marca, una vida sin preocupaciones, yo, a los 16 años, estaba trabajando en una hamburguesería en un barrio céntrico de Madrid. Y sí, me sentía un poco resentida. No porque ella tuviera una vida cómoda, sino por la constante comparación, como si, por ser la mayor, mi responsabilidad fuera ocuparme de todo lo difícil. Cuando mis padres me dijeron que mi hermana estaba pasando por dificultades y que necesitaba ayuda para encontrar un lugar donde vivir, ya sabía lo que venía. La presión siempre fue más fuerte sobre mí. Nunca lo decían directamente, pero estaba claro que contaban conmigo para resolver sus problemas, no importaba lo que eso costara para mí. Y, como siempre, no tenía derecho a elegir qué era más fácil para ellos actuar de esa manera, ¿verdad? Siempre fui la fuerte, la que podía con todo, no me quejaba, simplemente hacía lo que tenía que hacer. Fui la que asumió la responsabilidad de pagar las cuentas cuando los negocios de mis padres comenzaron a caer, la que siempre estaba allí para ayudar a Elena. Incluso cuando ella no hacía nada para merecerlo. Porque, en el fondo, todos me veían como la que solucionaría todo. Yo era el sacrificio necesario para la armonía de la familia. Y, honestamente, al principio lo acepté. Pensaba que, de alguna manera, era mi rol ser la adulta en la situación. Pero no sabía que solo estaba construyendo un camino de frustración y resentimiento dentro de mí. Cuando finalmente compré mi primera casa, ya sabía lo que iba a suceder. Había trabajado mucho para conseguirlo, ahorrado cada céntimo, dado todo de mí. Sabía que ese lugar, esa casa, sería mi refugio. Mi primer espacio, donde nadie tendría derecho a pedirme nada. Estaba cansada de ser la solución a los problemas de los demás, cansada de ser el plan B de mi familia. Pero lo que no imaginaba era que la presión vendría de donde menos lo esperaba. Cuando les conté a mis padres que finalmente había comprado una casa, su reacción fue sorpresa. No estaban felices. No estaban orgullosos. En lugar de eso, comenzaron a hablar sobre cómo Elena estaba pasando por dificultades, cómo necesitaba un lugar donde vivir. Me dijeron, con esa cara de quienes creen que están haciendo lo correcto, que debía ser más comprensiva, que el alquiler estaba muy caro, que ella no merecía estar en esa situación. Mis padres nunca lo dijeron directamente, pero lo sabía. Esperaban que usara mi casa para resolver sus problemas. No esperaban que viviera para mí misma. Querían que viviera para ellos, para Elena. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No sé si alguna vez te has sentido así. Si alguna vez sentiste que estabas haciendo todo lo correcto, dando lo mejor de ti, y aún así parecía que los demás nunca estaban satisfechos. Estaba cansada de ser la responsable de todo, de ser la que tenía que ayudar a todos. Ya no quería ser el plan B de nadie. Ya no quería ser la que se sacrificaba para que los demás pudieran brillar. Y fue ahí cuando escuché esa sugerencia, esa presión para ayudar a Elena. Como siempre lo hacía, que me di cuenta de que necesitaba cambiar. Algo dentro de mí estaba a punto de romperse de una vez por todas. Tal vez hayas pasado por algo similar, un momento en el que te das cuenta de que tienes que tomar una decisión difícil, una decisión que va a cambiar todo lo que conoces. Y, en ese momento, supe que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Una decisión que no se trataba de agradar a nadie, sino de finalmente vivir para mí misma. Sé que estás curioso por saber qué ocurrió después, cómo reaccionó mi familia, cómo enfrenté la presión. Sé que te preguntas, ¿cederé? Bueno, quédate conmigo, te lo contaré todo. Si te ha gustado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal. Lo que viene a continuación es aún más inesperado, y quiero que no pierdas ni un momento de esta historia.
Siempre creí que, algún día las cosas mejorarían. Que si trabajaba lo suficiente, si tomaba las decisiones correctas, mi vida también tendría la oportunidad de ser buena, de ser ligera. Como la vida de mi hermana Elena parecía ser. Pero, ese día nunca llegaba. Cada esfuerzo que hacía parecía chocar con las expectativas de los demás, como si nada de lo que hiciera fuera suficiente. Siempre estaba intentando. Siempre buscando algo mejor, pero al final me veía atrapada en un ciclo de sacrificios. Déjame contarte más sobre lo que estaba pasando en esos tiempos. Cuando tenía 16 años, comencé a trabajar en una hamburguesería para ayudar con los gastos de casa. En ese entonces, parecía la única solución, quería ayudar a mis padres. Quería demostrar que podía ser responsable. Mientras tanto, mi hermana Elena ya planeaba sus viajes al extranjero. Ella siempre tenía todo lo que quería, la mejor ropa, los mejores juguetes, los mejores profesores, mientras yo, como la hermana mayor, era la que tenía que hacerse responsable de todo. Recuerdo una vez cuando estaba haciendo la comida para la familia. Ella entró en la cocina con esa sonrisa de siempre, cargando más bolsas de marcas caras, como si el dinero fuera algo que caía del cielo. Creo que voy a viajar a París estas vacaciones, me dijo como si fuera lo más fácil del mundo. Yo solo sonreí y no dije nada, pero por dentro algo me quemaba. Porque ella tenía todo y yo no. Porque tenía que esforzarme tanto, y ella parecía no necesitar hacer nada para tener una vida increíble, y no es que quisiera lo que ella tenía. Pero sentía que siempre me trataban de manera diferente. Yo era la que tenía que trabajar para conseguir todo lo que quería. No es que mis padres no me quisieran. Pero siempre había esa expectativa de que yo debería ser la responsable, que debía ser la que resolviera los problemas, la que hiciera los sacrificios, la que trabajaba mientras ella disfrutaba. Eso siempre fue mi realidad, pero llegó un momento en que esa realidad empezó a asfixiarme. Durante los años de universidad estaba trabajando en 2 empleos al mismo tiempo. Uno en el restaurante, donde seguía haciendo hamburguesas para pagar las cuentas, y el otro en una tienda de ropa, donde me quedaba hasta tarde. Mientras tanto, Elena estaba de vacaciones, paseando, comprando ropa de marca. Me preguntaba, ¿cómo podía ser esto justo? Yo me esforzaba tanto, sacrificaba mi vida, mientras ella estaba allí, disfrutando de lo mejor de la vida, sin preocuparse por el futuro. Sabía que no podía seguir así. No solo por el dinero o la falta de tiempo para vivir, sino por el peso de la responsabilidad. Estaba agotada, cansada de ser la que tenía que dar el ejemplo, de ser la que tenía que hacerme cargo de todo. Quería algo solo para mí, algo que fuera para mí, para mi felicidad, sin la obligación de dar explicaciones a nadie. Fue entonces que, después de tanto trabajo arduo, finalmente logré juntar el dinero necesario para dar el primer paso. Estaba comprando mi propia casa. No sé si alguna vez has tenido el deseo de lograr algo por ti misma, de finalmente tener algo que sea exclusivamente tuyo, algo que puedas llamar tuyo. Para mí, esa casa significaba libertad. Significaba que, finalmente, podría vivir para mí sin depender de nadie, sin estar obligada a cargar el peso de los problemas de la familia. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar. Por ello, no compartí la idea con nadie, porque sabía cómo reaccionaría mi familia. Mis padres siempre me decían que debía ahorrar para cosas más importantes, pero esta era mi vida. Mi decisión. Ya no quería seguir siendo la solucionadora de todos sus problemas. No quería seguir siendo la que siempre estaba allí para dar respuestas. Quería ser solo yo, Laura. Cuando finalmente compré la casa, algo dentro de mí cambió. Había conseguido algo que nadie podría quitarme. Era mi independencia. Mi lugar en el mundo. Y pronto tendría un espacio donde finalmente podría respirar sin la constante presión sobre mis hombros. Sabía que esto cambiaría mi vida, y fue la mejor decisión que tomé. Pero, como imaginé, mi decisión no pasó desapercibida. Cuando les conté a mis padres que había comprado la casa, su reacción no fue de felicidad ni de orgullo. Como esperaba, se quedaron en silencio por un momento, mirándome como si acabaran de escuchar algo que no podían creer. Mi madre, con ese tono de voz tan característico de ella, me dijo, ¿sabes que tu hermana está pasando por dificultades? ¿Verdad? No tiene dónde vivir, y el alquiler está tan caro, ¿no sería bueno que la ayudases, ya que tienes esta casa ahora? Me quedé parada, escuchando esas palabras. ¿Qué estaban tratando de hacer? Yo había logrado todo por mí misma, trabajando, sin parar durante años para alcanzar ese sueño. Pero parecía que, para ellos, nada nunca sería suficiente. Estaban, una vez más, pidiéndome que sacrificara lo que había logrado por Elena. Fue entonces cuando me di cuenta de que la historia siempre sería la misma. Siempre sería la responsable. Siempre tendría que ceder.
Renunciar a lo que había conseguido para que los demás tuvieran lo que querían. Era como si mi vida fuera una extensión de las necesidades de mi hermana. Una extensión de los deseos de mis padres. Ya no podía seguir viviendo así. Estaba cansada. Este momento fue decisivo para mí. Ya no podía ser la persona que resolvía todo, que siempre cedía, que cargaba con las responsabilidades de los demás. Ya había dado lo mejor de mí. Había hecho todo lo que podía, pero algo dentro de mí, en ese instante, me hizo darme cuenta de que necesitaba cambiar. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? ¿Has sentido que te ponían a un lado, que tus logros no eran reconocidos y que siempre ponías a los demás por delante de ti misma? Sabía que tenía que tomar una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Una decisión que no fuera más sobre agradar a nadie, sino sobrevivir para mí misma. Y esa decisión, bueno, te lo contaré todo en el próximo capítulo. Quédate conmigo. Jamás imaginé que lo que debería haber sido una conquista personal se convertiría en la prueba más grande de mi vida. Cuando compré mi casa, pensé que finalmente tendría un espacio donde pudiera respirar, donde sería solo yo, Laura Martínez, un lugar donde no tendría que ser la responsable, donde finalmente podría vivir para mí misma. Pero lo que no sabía era que, al dar ese paso, estaba a punto de enfrentar el mayor enfrentamiento de mi vida. Cuando les conté a mis padres sobre la compra de la casa, su reacción fue completamente diferente a lo que esperaba. No estaban felices. No me felicitaron. De hecho, lo primero que mi madre me dijo fue: Laura, sabes que tu hermana está pasando por dificultades, ¿verdad? No tiene dónde vivir. Que el alquiler está tan caro, ¿no sería bueno que la ayudaras con la casa? Recuerdo claramente ese momento, el silencio que siguió, como si sus palabras hubieran quedado suspendidas en el aire. Los miré, tratando de procesar lo que estaba pasando. Mi casa. Ese espacio que había conquistado sola, con tanto esfuerzo, tantas noches sin dormir y sacrificios, ahora parecía ya no ser mía. Estaba siendo nuevamente puesta a disposición de todos, esperando que yo fuera la solución a sus problemas. Y todo esto por culpa de Elena. La presión comenzó a crecer. Podía sentir el peso de todas las expectativas sobre mis hombros. Con cada palabra que mi madre decía, mi corazón se volvía más pesado. Es tu hermana, Laura. ¿No sería lo correcto ayudarla? Ella está tan perdida. Sus palabras resonaban en mi cabeza como si mi vida no fuera mía para decidir. Como si mi conquista, mi casa, fuera una obligación para resolver los problemas de todos. En ese momento, me di cuenta de algo que hasta entonces había estado tratando de ignorar. Mi vida nunca sería mía si continuaba haciendo lo que todos esperaban. No era la responsable de resolver los problemas de nadie. No era la respuesta para todas las dificultades familiares. Necesitaba vivir para mí. Pero la presión era abrumadora. Y la culpa comenzó a crecer dentro de mí. Podía ver claramente lo que estaban intentando hacer. Mis padres estaban usando la culpa para manipularme. Trataban de convencerme de que lo correcto sería darle lo que había logrado a mi hermana. Podía ver el dolor en sus ojos, la decepción. Como si estuviera cometiendo un error imperdonable. Sabía que no me veían como alguien que también merecía vivir su propia vida. Me veían como la respuesta a todo. Yo tenía que ser la que resolviera todo, la que pagara las cuentas, la que ayudara a Elena a salir de los problemas en los que se metía. Por un momento pensé en ceder. Pensé que quizás sería más fácil. Después de todo, la culpa me estaba consumiendo. ¿Cómo podía negar ayudar a mi hermana, la persona que siempre había sido tratada como la niña mimada de la familia? ¿Cómo podía ser tan egoísta? ¿Cómo para no querer ayudar a quien lo necesitaba? La presión era fuerte, pero algo dentro de mí se negaba a ceder, algo dentro de mí gritaba: no, no puedes hacer esto. Recuerdo que mi madre intentó una vez más, de una manera aún más sutil, casi suplicante: Laura, sé que puedes ayudar. Tienes esta casa, tienes estabilidad. Nosotros te necesitamos. Cada palabra de ella me hacía sentir como si estuviera siendo forzada a renunciar a mi libertad, a mi elección. Y fue en ese momento que me di cuenta de que todo lo que había logrado, todo lo que había hecho por mí misma, estaba siendo trivializado, puesto a un lado en nombre de la obligación que mi familia siempre había esperado de mí. Pero sabía que había llegado el momento de hacer lo correcto para mí. Sabía que no podía seguir siendo la solucionadora de todos los problemas familiares. Ya no podía ser la que sacrificaba su vida para resolver los dilemas de los demás. No sería justo conmigo misma. Miré a mi madre con la voz más firme que jamás había tenido. Le dije: no, no voy a transferir la casa a Elena. Lo logré sola. Y es mi derecho vivir con mi elección. Ya no puedo ser responsable de todo lo que le sucede a ella. Y, sinceramente, no creo que sea justo para ti ni para ella. Que resuelva todo. Es el turno de que ella resuelva sus problemas. Yo necesito vivir mi vida ahora.
Hubo un momento de silencio. Podía ver la sorpresa en sus ojos, el choque, como si nunca hubieran esperado esa respuesta de mí. No estaban acostumbrados a escuchar un no de mi parte. Siempre fui la que aceptaba, la que cedía, la que ponía a los demás en primer lugar. Y, al hacer esta elección, una parte de mí sintió una libertad que nunca había experimentado antes, pero, claro, la presión no terminó ahí. Cuando mi madre se dio cuenta de que no había más espacio para manipularme, intentó una última jugada, tratando de hacerme sentir como si fuera egoísta. Como si estuviera traicionando a la familia. No puedes ser tan insensible, Laura. Tienes todo y no puedes ayudar a tu hermana. Se quedará sola, acabará sola. Respiré hondo y la miré. Sabía lo que estaba tratando de hacer, pero, en lugar de ceder, simplemente respondí con la calma, que sentí por primera vez en años. Ya no puedo ayudar de la manera que esperan. Tengo derecho a vivir por mí misma, a tomar mis propias decisiones. Y, esta vez, mi decisión es no ayudar más. En ese momento, la realidad cayó sobre nosotros. No estaban listos para lidiar con esta Laura, la Laura que se negaba a ceder, la Laura que finalmente estaba tomando el control de su vida. Sabía que esto cambiaría todo entre nosotros, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. Después de eso, la conversación con mi madre se transformó en un monólogo de decepción. Pero, en el fondo, me sentía aliviada. Finalmente, había tomado una decisión que era sobre mí. Estaba cansada de ser la única que hacía sacrificios. Cansada de ser la que siempre cedía. Sabía que mi familia no aceptaría fácilmente a esta nueva Laura. Y sabía que sería difícil para todos entenderlo, pero ya no me importaba. Lo más importante era que estaba viviendo para mí misma por primera vez. Pero no tenía idea de cómo se desarrollarían las cosas. Apenas sabía que, al tomar esa decisión, estaba abriendo las puertas a un enfrentamiento, aún mayor, algo que ni yo misma podía prever. Y eso, bueno, lo verás en el próximo capítulo. Quédate conmigo. Sabía que mi decisión de ya no ceder a las expectativas de mi familia cambiaría las cosas, pero no sabía cuánto sería dolorosa esa transformación. En ese momento, cuando se dijo la última palabra y mi madre salió de casa con una mirada que mezclaba decepción y rabia, algo dentro de mí se encendió. Estaba aliviada, sí, pero también me sentía aterrorizada y profundamente sola. No pasó mucho tiempo antes de que las consecuencias comenzaran a desarrollarse. En los días siguientes, mi madre no me llamó ni me envió mensajes, lo cual ya era algo nuevo. Siempre estaba preocupada, siempre intentando controlarme, y, en el fondo, sabía que eso era una forma de castigo. Quería que sintiera el dolor de mi elección. El dolor de desafiar sus expectativas. No sabía hasta dónde podrían llegar. Pero algo dentro de mí me decía que solo estaba empezando a ver el verdadero impacto de mi decisión. Pero el silencio de mi madre no fue lo peor. El verdadero dolor vino con las llamadas de Elena. Ya, esperaba que ella reaccionara, pero lo que vino fue algo con lo que no estaba preparada para lidiar. La primera vez que me llamó, su voz estaba llena de resentimiento y desesperación. Laura, no puedes hacer esto con nosotras. Tú lo tienes todo, ¿por qué no puedes ayudarme a mí y a nuestros padres? ¿Me estás abandonando? Siempre ha sido así, siempre fuiste la responsable y ahora me dejas en la calle. No sabía qué responder en ese momento. Sabía que Elena estaba pasando por dificultades, pero la forma en que hablaba me hizo sentir como si fuera la villana, la egoísta. Como si fuera mi obligación salvarla. Como si mi vida no fuera mía para vivir. Podía sentir la culpa pesando sobre mis hombros, como si hubiera hecho algo terrible, como si estuviera traicionando a mi hermana, a quien siempre había ayudado. Pero no era eso. Sabía que mi decisión no fue egoísta. Había dado mucho de mí durante toda mi vida para agradar a los demás, para hacer lo que esperaban de mí. Y en ese momento, finalmente entendí, no estaba mal cuidar de mí misma. No estaba mal decir, no. La culpa que sentía era solo la voz de la vieja dinámica que mi familia había creado, donde siempre fui la que estaba ahí para cargar con el peso. Fue entonces cuando sucedió algo aún más inesperado. Cuando pensaba que la situación no podría empeorar, algo que no podía prever ocurrió. Recibí un correo electrónico del agente inmobiliario que me ayudó a comprar mi casa. Quería advertirme sobre algo. Aparentemente, tu compra fue mencionada a algunas personas de tu familia. Y la situación ya está comenzando a discutirse entre amigos y parientes. Ese correo me hizo sentir un nudo en el estómago. Sabía que mi familia no dejaría las cosas así, pero no imaginaba que comenzarían a esparcir rumores sobre mi compra. Pronto comenzaron a llegar mensajes no solo de Elena, sino también de parientes lejanos que ni siquiera recordaba, preguntando por qué estaba actuando de manera egoísta, como si estuviera mal hacer algo por mí misma. Eso me dejó completamente perdida. Pero no solo eso. Elena había comenzado a difundir entre todos que yo no la ayudaría, que la había dejado desamparada.
Sabía que las cosas ya habían ido demasiado lejos cuando empezó una campaña en las redes sociales pidiendo ayuda, diciendo que estaba siendo rechazada por su propia hermana y necesitaba un hogar como si todo eso fuera mi responsabilidad. ¿Sabes ese tipo de situación donde comienzas a cuestionarte si hiciste lo correcto? Eso fue exactamente lo que sentí. Estaba siendo atacada, me estaban llamando egoísta y, en el fondo, sabía que solo estaban tratando de hacerme ceder. Pero, por más que los mensajes me afectaran, por más que me sintiera un poco sola en medio de todo ese caos, sabía que la única manera de salir de esa situación era mantenerme firme. En ese momento, decidí que no me involucraría en esa guerra. No iba a ser la villana de la historia, ni el soporte de nadie. Lo que sucedió a continuación fue algo que me sorprendió, la reacción de otras personas. Mientras Elena seguía esparciendo mentiras, algunas personas comenzaron a apoyarme, aunque fuera de manera silenciosa. Algunos de mis amigos más cercanos empezaron a enviarme mensajes diciéndome que estaban orgullosos de mí. Me di cuenta de que, aunque había muchas críticas y exigencias, también había apoyo. Había quienes entendían que ya no tenía el deber de cargar con el peso de todo. Me sentía más fuerte, más segura de mis decisiones, pero la tensión con mi familia solo aumentaba. Cada mensaje de Elena, cada llamada de mi madre era otro intento de hacerme ceder, de hacerme retroceder en lo que había decidido. Pero, en el fondo, sabía que mi vida comenzaba a tener más sentido que nunca. Finalmente estaba haciendo algo por mí misma. Estaba viviendo mi vida. Fue en este punto cuando todo comenzó a cambiar para mí. Ya no me preocupaba agradar a todos, ser lo que ellos querían. Me estaba liberando de esas ataduras invisibles que siempre me habían mantenido atrapada. Y, tal vez lo más importante, estaba encontrando una paz que nunca había conocido antes. Comencé a organizar mi nuevo espacio, a decorar cada rincón de mi casa como siempre había soñado. Finalmente estaba creando un hogar para mí, sin la presión de nadie. Poco a poco, me di cuenta de que, al tomar la decisión correcta para mí, mi vida estaba tomando un rumbo que nunca imaginé. No necesitaba su aprobación. Estaba en paz conmigo misma, pero, claro, la historia no terminaba ahí. Lo peor aún estaba por venir. Y descubrirás todo eso en el próximo capítulo, donde mi valentía será puesta a prueba de maneras que nunca imaginé. Nunca imaginé que sería tan difícil tomar una decisión por mi propia felicidad. No me malinterpretes. La vida tiene una manera de enseñarnos lecciones que nunca pedimos. Y cuando decidí vivir para mí misma, tomé una decisión que transformaría mi vida, forzándome a enfrentar no solo a mi familia, sino a mí misma de una manera que nunca imaginé. Y, sinceramente, en muchos momentos pensé que no podría seguir adelante. Las semanas posteriores a mi decisión fueron intensas. Elena no dejaba de enviarme mensajes y hacer publicaciones en las redes sociales. Estaba siendo atacada por todos lados. Mi madre, cada vez que atendía el teléfono, me hacía sentir como si estuviera cometiendo el mayor error de mi vida. Sus palabras seguían resonando en mi mente. Estás rompiendo a la familia, Laura. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Yo, por dentro, me preguntaba, ¿estoy haciendo lo correcto? Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante. No podía dar marcha atrás, no podía ceder más. No podía permitir que la culpa, la presión y las expectativas me hicieran sentir que no merecía lo que había logrado. Una de las primeras lecciones que aprendí en este viaje fue que, muchas veces, la mayor batalla que enfrentamos es contra nosotros mismos. Nos acostumbramos a cargar con el peso de las expectativas de los demás, a vivir para los demás, pensando que así debemos hacerlo para ser amados o respetados. Pero la verdadera felicidad solo llega cuando tomamos el control de nuestra propia vida y decidimos, finalmente, vivir para nosotros mismos. Otra lección crucial fue sobre la manipulación. Durante todos esos años, siempre me sentí la responsable de resolver los problemas de la familia. Pero, a lo largo de la historia, me di cuenta de que estaba siendo manipulada, no de manera directa, sino a través de la culpa. Me hacían sentir que debía cargar con ese peso que era mi obligación. Y comencé a entender que, muchas veces, la culpa que sentimos no es nuestra. Somos nosotros los que dejamos que nos manipulen. Y la liberación solo llega cuando logramos decir no sin miedo a las consecuencias. También aprendí que la presión de las expectativas familiares nunca se va sola. No importa cuánto hagas por los demás, si no aprendes a establecer límites, siempre serás el plan B de alguien. Siempre serás lo que los demás esperan que seas. Y eso nunca será suficiente para aquellos que viven a la sombra de su propia historia. Yo me sentí, durante muchos años, a la sombra de mi hermana. Pero, cuando decidí que mi vida sería mía, me di cuenta de que tenía la oportunidad de ser yo misma. Y eso me trajo más paz que cualquier cosa que hubiera hecho.
Por otra persona di, por último, la mayor lección de todas, la verdadera felicidad no está en agradar a los demás. No está en ser la persona que siempre resuelve los problemas, la persona que se sacrifica por el bien de la familia. La verdadera felicidad está en hacer lo que es correcto para ti, en vivir para ti. Sin miedo a ser quien eres realmente. Sé que no será fácil para ti tomar estas decisiones. Sé que la culpa pesará, las expectativas surgirán y te sentirás presionado. Pero, al final, la única persona que debe estar feliz con tus elecciones eres tú. Yo tuve que aprender esto de la manera más difícil. Y ahora, finalmente puedo mirar hacia mi futuro y saber que el camino que estoy tomando es mío y solo mío. Quiero agradecerte por haber estado conmigo hasta aquí, por haber seguido mi historia. Espero que algo de lo que he vivido te haya tocado. Sé que muchas personas pasan por situaciones similares y, a veces, es fácil sentirse perdido. Pero quiero que sepas que tienes el poder de tomar el control de tu vida. La única persona que puede cambiar tu historia eres tú. Y créeme, el futuro que deseas solo puede construirse cuando decides vivir para ti mismo. Ahora, quiero escuchar de ti. ¿Has pasado por algo así? ¿Alguna vez te has sentido presionado por las expectativas familiares? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Deja tu comentario abajo porque me encantaría saber lo que piensas. Y, si aún no te has suscrito, suscríbete al canal para más historias como esta. Seguiré compartiendo lo que aprendí a lo largo de este viaje y espero que, de alguna manera, también te sientas inspirado a tomar las riendas de tu vida. Muchísimas gracias por seguir mi historia. Ahora es hora de seguir adelante. Mi viaje recién comienza.